Muy buenos días, queridos hermanos. Buena tarde para algunos. Qué bueno que, a pesar de las circunstancias, seguimos al pendiente, seguimos activos, seguimos preocupados por mantenernos fieles delante del Señor. Nuestro Dios es maravilloso. Él quiere que nosotros vayamos adelante, estemos siempre ahí, así como Él está siempre con nosotros, nosotros también estemos con Él. Hace algún tiempo, para algunos años, para algunos meses, hace ya tiempo que el Señor tocó nuestro corazón. Escuchamos la palabra que nos habla en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Nosotros entendimos y abrimos nuestro corazón. ¡Qué precioso! Yo estoy seguro que muchos de nosotros ya teníamos tiempo deseando ver ese día hecho realidad, en que las puertas del cielo se abrieran de par en par para nosotros. Ya teníamos tiempo de que eso que escuchábamos en lo más profundo de nuestro corazón, la obra del Espíritu Santo que se estaba realizando, se volviera una realidad. Tal vez muchos de nosotros hemos escuchado que en el mundo espiritual se están peleando grandes batallas. En el mundo espiritual hay ángeles. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos porque no le invertimos tiempo al tema espiritual. Cuando hablamos de Dios, hablamos del mundo espiritual. Cuando hablamos del mundo, hablamos de las acechanzas del enemigo, porque así como la historia de Job, cuando se reunieron los ángeles y entre ellos estaba el enemigo de nuestras almas, y Dios le preguntó: ¿qué haces? Y él dijo: vengo de rodear la tierra y andar por ella. El mundo nos quiere arrebatar, nos quiere llamar la atención. Pero hay una guerra, hay una pelea, hay algo que ganar. Cuando el Señor vino a nuestras vidas, en verdad yo estoy seguro que a todos nos llenamos de gozo. A muchas personas, he sabido de muchos jóvenes que estuvieron en centros de rehabilitación. Después de 2 o de 3 temporadas, ellos se entendieron y tomaron el Evangelio de verdad. Inclusive llegaron a ser tan agresivos en ese tema, en el tema del Señor, que hasta se prepararon y estudiaron la palabra, tomaron una enseñanza que los capacitó para convertirse en obreros en la viña del Señor. Salieron y se pusieron a trabajar en las iglesias. Los pastores se gozaron en recibirles y se han desarrollado. Pero no se puede comparar un trabajo de 3, 4, 5 meses de estudio de la Biblia y decir: ya estoy listo. Por la falta de un auténtico conocimiento de las leyes espirituales, muchos se dan a la tarea de hablar de las Sagradas Escrituras, haciendo alarde de una gran confianza, un gran conocimiento sobre nuestro Señor. ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso es hablar la palabra sin tener un conocimiento! El Señor está escuchando. La iglesia está atenta. La iglesia no se puede confundir. La palabra tiene que llegar. Tú tienes que estar dispuesto a recibir la palabra y a obedecer la palabra, porque la palabra es la que nos va a dar fortaleza. La palabra es la que nos va a dar virtud. La palabra es la que nos va a inspirar a seguir adelante. Por la fe hemos de creer que el Señor es real. Hemos de cambiar nuestras vidas. La palabra
Dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué maravilloso ese día, cuando el Señor tocó nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo comenzó a caminar y nosotros nos gozábamos y queríamos estar siempre escuchando la palabra. Íbamos casi todos los días a la iglesia y cuando salíamos de la iglesia platicábamos con nuestros amigos con grande alegría, con grande gozo. Hay muchas circunstancias en las que podemos hacer la palabra, hacer la obra. La semana pasada hablamos sobre la familia de Betania. Tal vez se acuerden de Lázaro, María y Marta. En el caso de Lázaro, la Biblia no registra una sola palabra que haya hablado Lázaro, mas sin embargo lo querían matar. Le tenía miedo la gente. Muchas personas vinieron a los pies de Cristo por la palabra, por la acción, por la vida de Lázaro. Nosotros hemos de estar preocupados porque el mundo está enfermo. El mundo está enfermo, tiene una grave enfermedad. Esa enfermedad se llama ingratitud. Se llama ingratitud. Y la causa de esta enfermedad, que se llama ingratitud, es nuestro desinterés por la obra del Señor. El mundo está completamente listo para ser destruido. Muchas personas están muriendo. Hay pestes, hay enfermedades, hay desastres naturales. Ya hemos escuchado, ¿para qué les sigo recordando? El punto es que la medicina para nuestro mundo, la medicina para nosotros, es Jesucristo. Es la palabra. El pueblo de Dios es levantado, el pueblo de Dios es apartado, dice la palabra, y caerán de ti, caerán frente de ti, caerán a tu lado 1000 y 10,000 del otro lado, pero tú te mantendrás firme. Esto es real. El Señor se ha manifestado en nuestras vidas por mucho tiempo. Él se ha manifestado, Él ha sido real para nosotros. Hemos orado y Él nos ha respondido. En el momento tal vez no lo hemos entendido, pero después hemos caído en la razón de que Él siempre nos escucha. Entonces nosotros tenemos que estar convencidos de que su palabra tiene valor y la gente necesita la palabra. Entonces, si la palabra tiene valor, no es fácil hablar de Dios, pero necesitamos hacerlo. El mensaje de hoy vamos a hablar, vamos a compartir sobre este tema. Qué fácil es hablar de Dios. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana, esta hermosa tarde, por este tiempo precioso que tú hiciste para bendecirnos. Este es el día que tú hiciste, es el día de acción de gracias. Es el día en que nos hemos de gozar, Espíritu Santo. Te damos gracias porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Cuando tu pueblo actúa en favor de tus hijos, te está alabando. Hay muchas maneras de alabarte, Dios, y tú nos lo enseñas a través de tu palabra. Gracias, porque la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo consejo tuyo. Todo lo que está escrito, Dios, viene a convencernos cada día más de que tú eres real, tú eres maravilloso, eres un Dios justo, que siempre está al pendiente de nosotros. Tal vez no lo podemos entender, pero eso no significa que no sea verdad. Tú estás ahí, Señor, siempre
al pendiente de nosotros, escuchando nuestras oraciones, abrazándonos en nuestros tiempos de tristezas, en nuestras aflicciones, dándonos palabra, dándonos consejo. Gracias por este día, Dios, porque tú tienes una palabra maravillosa para nosotros. Tú traes un abrazo especial para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a sumergirnos en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos a darle sentido a nuestra vida, a tu palabra, a darte sentido, a darte el mejor lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Espíritu Santo, danos algo especial en esta hora a través del mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Estamos hablando que muchas personas se atreven a hablar la palabra, a enseñar la palabra sin tener un conocimiento, sin tener un verdadero compromiso con Dios. Es necesario tener un compromiso con Dios. Es necesario que haya predicadores, maestros de la palabra. Pero para ser un maestro, para ser un verdadero ministro, tenemos que estar comprometidos con Él, estar metidos con Él. Él nos invita a la intimidad. Tenemos allá en Jeremías 23, 21, Él nos está hablando, Él nos dice, ven a la intimidad conmigo para que tú escuches lo que yo quiero que la gente sepa. La gente habla con toda libertad de las Sagradas Escrituras, haciendo alarde de una gran confianza en Dios, ya que pareciera que Él no está allí por su Espíritu para aprobar o para reprobar lo que se dice. De cualquier forma, Dios ha dejado principios espirituales que norman su verdadero mensaje. Y si alguno conoce estos principios, estará siempre seguro de que va a haber resultados. Estos resultados son la consecuencia de hablar la palabra que está escrita. Mucha gente habla solamente de lo que está en su vista, no se van al contexto, no conocen el por qué fue escrito. No le preguntan a Dios, Señor, ¿qué quieres que hoy hable para tu iglesia, Señor? Yo necesito estar fuerte en ti y que mi palabra traiga un efecto, porque la gloria no tiene que ser para mí, sino para ti, Señor. Pero si tú quieres que yo sirva, que yo esté ahí, tú me quieres usar, Señor, que la gente sea impactada. Entonces tenemos que hablar la palabra tal como el Señor la muestra, y para que la podamos hablar, tenemos que entenderla. Y si tú quieres amar la palabra, la vas a entender primero. Dios ha dejado principios espirituales que dan forma a su verdadero mensaje. Y si alguno conoce estos principios, esperará que sucedan los resultados que determinen si la palabra es legítima o no lo es. De lo contrario, no dejará de ser sino la prédica de uno de tantos atrevidos que pueden más hablar que demostrar. Como dijera el apóstol Pablo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto lo dijo a los Corintios en su primera carta, capítulo 2, verso 4. Los días que ahora estamos viviendo, en el futuro serán señalados por la abundancia de predicadores, grandes y pequeños, incapaces de demostrar con hechos la eficiencia de lo que enseñan. Sí, hay abundancia de predicadores, hay abundancia de enseñadores, de personas que quieren ayudar a los demás, porque el mensaje, el propósito de que Dios vino a este mundo es muy claro, es el amor no fingido. Nosotros hemos de caminar guiados por el amor del Señor. El amor de Dios nos ha alcanzado.
necesitamos ese amor y necesitamos también amar a nuestros semejantes, nos preocupamos por ellos. La gente que de plano no se preocupa por nadie, la tenemos plenamente identificada, pero dentro de muchos predicadores y maestros también hay de ese tipo de personas de los cuales tenemos que cuidarnos. Hemos de estar firmes y constantes, dice la palabra. La misma palabra nos advierte claramente. Nos dice, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. También se dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esta palabra está registrada ahí en las cartas de Pablo a Timoteo, en su primera carta, capítulo 1, del verso 6 al 7, y en su segunda carta, en el capítulo 4, del 3 y el 4. Esto también el Señor Jesucristo nos lo había dicho. Esto concuerda perfectamente con lo que Él nos había dicho. Dice Él, miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Aunque estas profecías son tan claras y específicas, y aunque lo que está sucediendo en nuestros días es testimonio claro de que es verdad, pareciera que la mayoría no se da por enterado del asunto. No importa, todo está bien. Lo toman tan a la ligera. Esto es obvio. La palabra dice, el diablo les ha cegado el entendimiento para que no se den cuenta de la realidad. Esto está escrito. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. ¿Cómo reconocer la palabra? ¿Cómo vamos a reconocer? ¿Cómo reconocer la palabra? Para reconocer la palabra que viene de Dios hay que hacer una clara diferencia entre ella y un simple conocimiento bíblico. Es complicado entender que alguien pretenda tener la palabra de Dios, alguien pretenda tener la seguridad de la palabra de Dios solo porque sujeta el libro contra su pecho, o por tener estudios bíblicos, o por hacer alarde de una amplia exégesis. Cuando Dios en su infinita bondad revela a alguien su palabra, también se encarga, el Espíritu Santo también se encarga de confirmarla, de confrontar a la persona, para que no quede duda que fue Él quien lo dijo. Al final del Evangelio de Marcos, el escritor hace un énfasis, hace una mención. Él habla de cómo los apóstoles, ya adoctrinados, ya contentos porque se había cumplido la palabra, ellos salieron, dice en el verso 20 del capítulo 16, dice, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Y termina esta afirmación con la palabra amén. Sí, eso estaba sucediendo. La palabra verdadera produce fe en los que la oyen. Y no solo fe emocional, sino inteligente y permanente, capaz de hacer vencer toda tentación del mundo a quien la posee. Y no solo ello, sino que muchas cosas más, como ver respuestas milagrosas a sus necesidades de oración. Muchas de las prédicas actuales producen aplausos, pero no por fe. Emocionan, pero no convierten. Cautivan la mente, pero no hacen libres a los hombres. Los fariseos tenían buena doctrina. Jesús no se opuso a ello, pero solo era letra muerta, decía él. Bien trazada y bien predicada. Ellos
Tenían toda esta capacidad y la gente creía en ellos. Pero con todo eso, era incapaz de producir buenos frutos a los que la escuchaban. Por lo cual, nuestro Señor Jesucristo decía, todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versos 3 y 4, están registradas estas palabras. Jesús no cuestionaba el conocimiento bíblico de ellos, sino la astucia para imponerles lo que ellos mismos eran incapaces de cumplir. De igual modo les decía, por el fruto se conoce el árbol, generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Es evidente que el engaño se disfraza de buen conocimiento bíblico, pero esconden malas obras. Es importante que estemos atentos, no para juzgar a los demás, sino para ser celosos de la palabra. Nosotros tenemos que leer la palabra para poder estar conscientes de lo que estamos escuchando. Y si nosotros leemos la palabra y alguien nos habla la palabra, nosotros vamos a confirmar la palabra y nos vamos a gozar y vamos a descubrir cosas que nosotros no habíamos visto, pero que tienen sentido. Tenemos que entender, tratar de descifrar el engaño que otras personas nos quieren envolver, quieren utilizar la palabra para su propio beneficio. Esa es la razón por la cual la palabra que hablan es palabra vacía, que solamente causa gritos y entusiasmo, pero no le da sentido, no le da rumbo a nuestra vida. En todas las Escrituras encontramos claves para reconocer lo falso. Desgraciadamente pocos lo toman en serio. Por ejemplo, dijo el profeta Jeremías, él dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. Ahí en el versículo 21 del capítulo 23, el Señor está hablando y dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El Señor quiere hablarte a ti, me quiere hablar a mí, nos quiere mostrar cuál es su perfecta voluntad para nosotros. Allí en Hechos 17:30, la palabra dice que nos tenemos que arrepentir. Punto. Nos tenemos que arrepentir. Llevamos una vida desordenada, no nos hemos comprometido con el Señor de la manera en lo que deberíamos de estar comprometidos. La palabra, si no proviene de Dios, es incapaz de producir cambios. La persona puede oírla toda su vida y lamentarse de igual modo de no poder cambiar. También leemos, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Y dice, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Esta palabra la tenemos ahí en el Salmo 50, versos 16 y 18. Dios no puede respaldar la prédica de alguno que tenga buena relación con el mundo y los pecadores, y después pretenda cambiar a los demás desde el púlpito. Una cosa es hablar y otra cosa es ministrar, pues ministramos lo que vivimos. Nosotros predicamos con el ejemplo, nuestro testimonio. También leemos, probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ellos son del mundo, pero el mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye.
En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Esto lo tenemos ahí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 y 2, y el versículo 5 y 6. El apóstol Juan enseñaba a conocer a los engañadores, y para ello daba una clave. Ningún engañador puede confesar a Jesucristo con su espíritu. Solamente con su boca lo hace, porque confesando con el espíritu quiere decir con un testimonio, sus cambios, su apartamiento del mundo. Es evidente, por eso nos inspiramos, por eso le seguimos, por eso le creemos, porque vemos que Dios está obrando en su vida y Él está aceptando seguir a Jesús. En eso nosotros demostramos cuando nuestros resultados, nuestros frutos son dignos de que nos arrepentimos. No sucede así con los engañadores, los cuales siendo del mundo, hablan del mundo y viven para el mundo. La palabra verdadera es redarguyente. La palabra verdadera nos convierte, nos golpea, nos confronta. Viene a nosotros y nos dice, esto está pasando en tu vida, tú sigues caminando en estas cosas, en estas áreas, tú sigues chocando. Dura cosa es darte de golpes en la pared. La palabra verdadera no deja de combatir el pecado en todas sus manifestaciones de injusticia. Según está escrito, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto lo tenemos ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Una de las muchas finalidades de la palabra escrita es reprender el pecado. La causa de que el mundo esté como está es el pecado de lujuria, que es el más fuerte de todos, el pecado de soberbia, el pecado de la vanagloria. Hemos de dejar todo eso, hemos de ser humildes delante del Señor. La finalidad de la palabra es que nos arrepintamos, de que reconozcamos al pecado y huyamos de él y vengamos a los pies de Cristo, doblemos rodilla delante del Señor, dejemos de ser arrogantes, doblemos rodilla y cada mañana, Señor, doblamos rodilla, cada mañana, cada noche, doblar rodilla y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Por qué doblamos rodilla? Porque nuestra carne es pesada, porque nuestra carne es arrogante. ¿Por qué voy a doblar? ¿Por qué me voy a hincar? Porque es una manera de ser humilde delante del Señor. Todas las antiguas generaciones lo hicieron. Es la manera en la que el hombre, la naturaleza humana, le dice a su orgullo, deja de sentirte grande, porque delante de Dios no eres grande. Él te ama y te ha hecho con un propósito, pero no eres grande. Eres un hijo de Dios. La finalidad de es reprender el pecado. Y esto es para que los hombres cambien su mal camino y se dediquen a las buenas obras. ¿Reconocemos nosotros la auténtica palabra de Dios? ¿Amamos la palabra de Dios? ¿Nos interesamos en el mensaje de la palabra de Dios? Hemos de hablarla. Los dardos del enemigo están de continuo acechando nuestra casa, tocando nuestras puertas, tocando nuestro corazón, queriendo consumir nuestro tiempo. Dios quiere pasar tiempo contigo. Dios quiere pasar tiempo conmigo. El Espíritu Santo te quiere capacitar. El Espíritu Santo te quiere usar. Quiere seguir haciendo la obra, así como cuando comenzó, hablándote en secreto, tú ni cuenta te dabas, hasta llegar el momento en que estabas listo para abrir tu corazón a Dios, y lo abriste, y le dijiste al Señor, Señor Jesús, ven a mi vida, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Si tú no lo hiciste, lo puedes hacer ahora. Muchas veces tal vez te han invitado, y tú te has negado, pero lo puedes hacer ahora en este momento.
Tú le puedes decir, Señor, reconozco que tú eres vida, que tú eres prosperidad, que tú eres éxito, tú eres camino, verdad y vida. Yo necesito entender el camino, yo necesito descubrir la verdad, yo necesito vivir con sentido, quiero vivir una vida plena, quiero tener el éxito. Yo sé que tú tienes una vida preciosa para mí, llena de pruebas, llena de dificultades, pero tú prometiste que siempre ibas a estar conmigo y yo he descubierto que tú estás con los que te aman. Tu palabra dice que tú amas a los que te aman y que te encuentran los que desde temprano te buscan. Tú dile al Señor, Señor, ven a mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón. Yo he escuchado que tú estás a la puerta y yo siento que tú ahorita estás en mi puerta. Yo te abro las puertas. Ven, Señor Jesús. Levanta tus manos y dile, ven, Señor Jesús. Y si ya lo hiciste, dile de nuevo, ven, Señor Jesús. Ven. Padre, te damos gracias porque tú convertiste nuestra tristeza en alegría. Porque tú le diste sentido a nuestras vidas, porque tú eres maravilloso. Tú transformas el corazón de piedra a un corazón de carne y nos haces sensibles a las necesidades de los demás. Hoy hemos entendido, Padre, la urgencia que hay de entender tu palabra y de exhortar a aquellos malos predicadores, de orar por ellos para que la verdad los transforme y se conviertan en verdaderos adoradores. Los seres humanos somos complicados, Padre, te pedimos tengas de ellos misericordia, les bendigas y nos bendigas a nosotros para tomar posesión de ese cargo que tú nos diste. Tú quieres que nosotros seamos reyes y sacerdotes, quieres que seamos maestros, quieres que seamos predicadores, quieres que seamos misioneros. Tienes un lugar en la obra tuya para nosotros. Te pedimos que nos ayudes a entender ese lugar, que nos enseñes, Padre, a amarte más, que desarrolles pasión en nuestros corazones por tu nombre y por tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos. Queremos caminar contigo, Dios, cada día. Ayúdanos, Dios, a mantenernos firmes y constantes, creciendo en tu obra cada día. Bendice a tu iglesia, Padre. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos que te sirven con libertad de corazón. Te lo pedimos, Dios, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. A ti la gloria. Amén y amén. El Señor bendice sus vidas. Sientan la presencia de Dios, denle gracias con sus propias palabras. El Señor es bueno, Él es fiel, Él les ama. Estoy con ustedes. Hasta la próxima.